que debo hacer para, para gloria al Padre, para nuestro bien y de toda nuestra santa iglesia. Bueno, gracias Cami. Buenas tardes muchachos, ¿cómo les ha ido? Es que tengo una bulla aquí cerquita y entonces no puedo escucharlos bien. Bien, Sandra, aquí conectado con la jornada arquidiocesana. Bueno, está muy bien. Eh, yo no me pude conectar pues desde temprano, pero vi que estaban en un momento de oración, que estaba trabajando, entonces no me quedó fácil pues conectarme. De Hola, todas Sandra. maneras, hola Sebas. Bueno, entonces, Sebas, ¿comienza ya o vamos a hacer el Evangelio primero? Si quieren, hagan el Evangelio. Vale. Entonces, mañana. Espéreme un momentico, por favor. Ya lo tengo, Sandra. Y yo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron del aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llega el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, denos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras. Mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo, que no las conozco. Por tanto, velen porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eh, este Evangelio nos muestra muchas cosas, ¿cierto? Nos quiere dar a entender muchas cosas. Y una de ellas, y la más importante en este momento, puede ser el de estar preparados. Ese estar preparados, ¿cierto? Significa estar en paz con Dios, estar tranquilos con el hermano, estar muy pendientes, muy unidos como en este caminar de Dios, ¿cierto? El estar preparados es estar como en esa gracia de Dios. Entonces, a eso nos quiere invitar. Segundo, nos hablan de la lámpara. La lámpara significa luz, entonces estar preparados para nosotros entregar esa luz a estas personas que nos necesitan, a estos jóvenes que que muchas veces nosotros hasta los ignoramos, porque inclusive hasta en nuestras mismas familias tenemos personas que pueden estar padeciendo
una depresión, una angustia, una tristeza, se sienten solos, quieren hablar, pero no encuentran con quién, ¿cierto? Y muchas veces nosotros no somos capaces de acercarnos a esas personas. Entonces, esto también nos hace una invitación. Vamos a empezar a dar a conocer a este Jesús, a este Dios, y acercándonos más desde la palabra, acercándonos más desde el amor a Dios. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo les comparto un pedazo de lo que estuve escuchando el Evangelio hoy, que fue muy bonito, fue muy hermoso y nos lo pusieron con la explicación de la liebre y la tortuga. Entonces yo voy a cambiar ese tema, no lo voy a explicar como la liebre y la tortuga, sino como le voy a poner a cada uno de esos dos personajes, le voy a poner el nombre de cada uno de un joven. Por ejemplo, pongámosle a la tortuga, le vamos a poner Sebastián, y, y a la liebre le vamos a poner, digamos así, Santiago Mesa. Pues en ese tiempo se competían, se corrían entre los dos por quién llegaba a la meta. Salió la liebre, salió Santiago Mesa, salió corriendo, se relajó y dijo, no, pues la tortuga va muy atrás, voy a pararme a descansar. Pero se confió de esa persona, no estuvo atenta a la persona que venía atrás y se la pasó. Y cuando se dio cuenta, ya era tarde, ya había pasado la meta. Entonces, ¿cuál es el significado de eso? Que va muy a mano al Evangelio, que debemos estar súper, súper atentos a cualquier joven que nos diga, de mira, quiero estar en ese proceso, cómo es el proceso de entrar en ese grupo juvenil, tenderle la mano, ayudarle, ser como esa tortuga que fue despacio, pero con pie firme y con la seguridad de que al final del camino iba a encontrar cosas buenas, que no, que no es mejor llegar primero, sino que es mejor llegar de últimas y llegar con buena actitud y saber dar un buen consejo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, el tema que pues preparé con rapidez fue el sacramento de la reconciliación. ¿Qué son los sacramentos? ¿Quién dice qué son los sacramentos para cada uno? Los sacramentos son honrar a padre y madre y, y amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Son signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo para infundir y acrecentar la gracia divina en nuestras almas para hacernos santos. El sacramento del perdón. San Juan Evangelista nos relata cómo el mismo día de la Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retuvierais, les quedarán retenidos. Es impresionante el hecho de que lo primero que nuestro Señor hace una vez resucitado es conferir a sus apóstoles al poder de perdonar los pecados. Bien sabe Jesús de qué barro tan frágil estamos hechos y la necesidad que tenemos de restaurar la gracia bautismal perdida por el pecado mortal. El principio. Perdón, se me salió. Es por ello el sacramento de la reconciliación. Pero no puede darse dicha reconciliación si permanecemos en pecado, por lo que se impone una conversión de 180 grados, alejándonos de todo aquello que nos aparta de Dios. Por eso también recibe el nombre de conversión. No podríamos convertirnos sin un sincero arrepentimiento, que en latín, lengua oficial de la Iglesia Católica, se dice penitere, y por eso es el sacramento de la penitencia, que incluye una reparación por parte del pecador. Declarar los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de la reconciliación y por eso también se denomina confesión. Es igualmente el sacramento del perdón por la absolución, sacramento del sacerdote. Dios concede al penitente el perdón y la paz. Yo le voy ayudando. Claro. Me avisan si escucha bien o se ve bien. Listo. Reconciliado es sentirse liberado por Jesús. Es normal que ante la confesión sientas miedo o te cueste, pero Jesús va a ayudarte. Los valores que se obtienen de la confesión son consuelo de Dios, consejo para resolver algún problema, alivio de la conciencia y paz. Si el sacerdote, después de oír tu confesión sincera, trae perdón o la absolución, estás reconciliado con la Iglesia y con Dios. Eso es lo principal. Al sacramento del perdón, reconciliación o penitencia se le ha llamado confesión. En realidad, la confesión es solo uno de los 5 momentos de este sacramento. Los momentos son: 1. Examen de conciencia, tratas de recordar todos los pecados que cometiste. 2. Dolor por los pecados, sientes tristeza porque le fallaste a Jesús. 3. Propósito de mejorar, prometes a Jesús hacer el esfuerzo de cambiar y mejorar. 4. Dices los pecados al sacerdote, empezando por el más grave y todos los que recuerdes. 5. Cumples la penitencia. Te ayudará a recordar los tipos de pecado. Ellos son: pecado original, lo heredamos todas las personas y se perdona
con el bautismo. Pecado leve o venial, se perdona rezando una oración de perdón y arrepintiéndose de corazón. Pecado grave o mortal, se perdona confesándolo al sacerdote. ¿Cómo sabes si un pecado es venial o mortal? La conciencia es la voz de Dios dentro de nosotros, nos avisa cuando actuamos mal, nos hace sentir tristes, inquietos, nos hace experimentar remordimiento. Para hacer un buen examen de conciencia, ayuda mucho releer los 10 mandamientos. También puedes preguntar a tu conciencia cómo has vivido las obras de misericordia. La Cuaresma es el mejor tiempo para recibir el perdón. Aprovéchala. Bueno, mientras tanto yo les agrego algo. Como lo decía Sebastián al principio, la palabra sacramento significa signo, ¿cierto? Viene, o sea, viene de una palabra griega, pero eso significa signos. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, en nuestro caminar en la vida, ¿cierto? Vamos adquiriendo una partecita de esos sacramentos, iniciando en el bautismo, que es donde nosotros abrimos la puerta, somos formados como hijos de Dios, ¿cierto? Entonces ahí morimos al pecado, pero volvemos a nacer o a resucitar con Cristo por medio de esa agua que nosotros nos riegan en el bautismo, o sea, ya nos volvemos personas vivas. Entonces, de ahí es de donde viene esta palabra sacramento. Y la reconciliación la adquirimos porque, como lo dice este evangelio de hoy, reconciliar es buscar, es encontrarnos con este Jesús. Ay, espérenme un momentico, por favor. Solo Dios perdona los pecados. El Evangelio de San Marcos nos refiere la ocasión en que Jesús le presenta a un paralítico, bajándolo por entre las tejas del techo en una camilla. Viendo nuestro Señor la fe de aquellas personas, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Con toda razón, los escribas presentes pensaron que Jesús blasfemiaba, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero el Señor, para demostrar su divinidad y el poder que tiene para ello, cura inmediatamente al paralítico, que sale sano y perdonado a la vista de todos. Pensar que un hombre cualquiera puede perdonar las ofensas hechas a Dios es una tontería. El ofendido es Dios y Él perdona si es su voluntad. Pero la voluntad de Dios no es tan solo perdonar al pecador arrepentido, sino el delegar este poder divino a los sacerdotes. Desde el mismo día de su gloriosa resurrección, así la Iglesia viene a ser el signo e instrumento del perdón y reconciliación que Cristo nos adquirió al precio de su sangre. San Pablo se sabe enviado por Cristo para ejercer el ministerio de la reconciliación. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia, el poder de atar y desatar que Cristo confiere solamente a San Pablo, a San Pedro, como cabeza visible de la Iglesia. Significa el poder
el poder excluir o aceptar de nuevo al pecador de la comunión con la iglesia. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Bueno, en eso que acaba de leer Sebas, hay algo muy importante y es cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación o la confesión, que también se conoce, nosotros ¿qué hacemos en ese momento? El sacerdote deja de ser sacerdote y se convierte en ese Dios. Por eso, en lo que leyó Sebastián, dice que decía que le confirió a Pedro, o sea, al Papa, o sea, a los sacerdotes, ahí es donde hace el nombramiento a los sacerdotes para que perdonen los pecados. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, yo para qué me voy a confesar con un sacerdote si es más pecador que yo, qué pereza, yo me confieso directamente con Dios, pero el sacerdote tiene el poder de absolver los pecados, o sea, de perdonarlos. Como les digo, el sacerdote deja de ser sacerdote y se convierte en ese Dios misericordioso para perdonar nuestros pecados. Por eso, muchachos, es importante la confesión. Entonces, la invitación es recurrir a este encuentro cara a cara con Dios para recibir esa absolución, ese perdón de parte de Dios. Algo que también hay muy importante en esto, siempre estamos diciendo los mismos pecados. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? No le estamos creyendo a Dios. ¿Por qué no le estamos creyendo? Porque si ya yo comenté mis pecados, el Señor me perdonó, el sacerdote me absolvió, y yo vuelvo y me confieso, y digo otra vez lo mismo, entonces no le estoy creyendo a Dios en ese perdón, ¿cierto? Y tampoco estoy teniendo ese poder de enmienda, o sea, el de querer cambiar, porque vuelvo y cometo el mismo pecado, y vuelvo y me confieso, y vuelvo y cometo el mismo pecado, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando hacemos un examen de conciencia bien hecho, hay una de las reglas que es el propósito de enmienda, o sea, el propósito de cambiar. Cuando yo tengo ese propósito de cambiar y sé que estoy haciendo las cosas malas, yo ya no me voy a confesar del mismo pecado. Y también siendo consciente de que Dios ya me perdonó por eso que pequé, entonces por eso recibo esa misericordia de Dios. Muchachos, les voy a mostrar otro video en el que aparece Jesús hablando con los discípulos de este sacramento. Me avisan si se ve o se escucha. Listo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La práctica. La práctica de la reconciliación. Constricción. En la parábola del hijo pródigo, encontramos todo el proceso de la reconciliación. Aquel muchacho no pensó en volver a la casa de su padre, hasta que tomó conciencia de su lamentable estado. Igualmente el pecador no iniciará su vuelta a Dios, sino hasta caer en cuenta de que está en pecado. De pronto, debido sin duda a una inspiración del Espíritu Santo, su conciencia la acusa y se arrepiente de haber pecado. El arrepentimiento, también llamado contrición o dolor de los pecados, puede surgir por el simple fracaso humano que el pecado conlleva en muchas ocasiones. El hijo pródigo pensó en volver a casa de su padre simplemente porque tenía hambre. Es un arrepentimiento imperfecto, poco noble, pero Dios lo acepta. Podemos, por el contrario, arrepentirnos al descubrir la grandeza del amor de Dios y sentir horror por el pecado que ha derramado la sangre preciosa de Cristo. Surge también el temor de vernos separados de Dios por nuestros pecados. El retorno a Dios por amor es una contrición perfecta. Examen de conciencia. A la luz de la palabra de Dios, el penitente descubre el número y la gravedad de sus pecados, no tan solo al recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 de la Iglesia, sino al considerar el sermón de la montaña y textos apostólicos. En esta etapa podemos encontrar conciencias equivocadas por falta de formación, desde aquel que no se descubre ninguna falta, porque no roba ni mata, hasta el escrupuloso que agranda enmiendas y más confía en la minuciosa y exacta investigación de sus pecados, que en la misericordia del Dios que le espera con los brazos abiertos. Tanto la conciencia laxa como la escrupulosa deben ser orientadas por el confesor con toda firmeza.
Existen muchos manuales de moral que contienen guías adecuadas para hacer un buen examen de conciencia. Propósito de enmienda. Una auténtica contrición conlleva necesariamente el firme propósito de no volver a pecar. Sería una farsa pedir perdón por un pecado que estamos decididos a seguir cometiendo. El propósito debe ser universal, es decir, de todos los pecados y perpetuo, o sea, para toda la vida. Absurdo sería arrepentirse de unos así y de otros no, o hacer un propósito hasta tal o cual día. El propósito de enmienda, por firme que sea, va sin embargo acompañado de una posible reincidencia nacida de la debilidad humana. Es por eso que en el acto de contrición prometemos apartarnos de las ocasiones próximas de pecado. El que ama el peligro, en él perece, dice el dicho popular. Por triste experiencia se sabe de lugares, personas y cosas que nos inducen a pecar. Nuestro Señor nos advierte dramáticamente: si tu mano o tu pie te son ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida divina, manco o cojo, que con las dos manos y los dos pies ser arrojado al fuego eterno. ¿Qué caso tiene que un alcohólico entre a la cantina con la esperanza de no beber? ¿Para qué seguir frecuentando a la mujer o al hombre que fueron ocasión de pecado? ¿Cómo seguir en un trabajo que me obliga a la corrupción? ¿En cuántas ocasiones es el ambiente que nos induce al pecado? El propósito de enmienda sincero tal vez nos obligue a dejar ciertos amigos, lugares y circunstancias que harían naufragar nuestros mejores propósitos, cuestión de vida o muerte eterna. Confesión de los pecados. La confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia, con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La liberación interior que proporciona la confesión de los pecados es en parte a labor del psicólogo. La superación de traumas y angustias en muchas ocasiones debe pasar por una catarsis que no es otra cosa que una confesión de faltas cometidas. Los alcohólicos anónimos emplean también este método para liberarse de su vicio. Y sin embargo, personas que no objetarían dichas terapias se rehusarían a confesar sus culpas ante un sacerdote, que aparte de escuchar, tiene el poder de perdonar los pecados. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la reconciliación. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia después de haberse examinado seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Callar conscientemente algunos pecados, tal vez los más graves, es evidencia de que nos está presentando ante el sacerdote con ánimo de ser perdonado. San Jerónimo dice acertadamente: si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. La satisfacción o penitencia. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restitución de cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas, etc. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual, por lo tanto debe hacer algo para reparar sus pecados.
debe satisfacer de manera apropiada, debe expiar sus malas acciones. Esta satisfacción se llama ordinariamente penitencia que el confesor impone y debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. El ministerio de la reconciliación. Como ya hemos visto, Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación que no podrían concluir con la muerte del último de ellos. Por la imposición de las manos, este ministerio fue transmitido a sus sucesores hasta nuestros días. Listo, Sebas, terminó. Espérame, Sandra, que como tengo reunión, entonces me voy a meter para que Ana me pueda aceptar. Listo, hágale. ¿Tiene catequesis? Sí. Ah, bueno. Entonces vamos terminando para que puedas estar en la reunión. Sí, Sandra, ya me falta un poquito. Efectos de la reconciliación. 1. El principal, como su nombre lo indica, es que nos reconcilia con Dios, es decir, nos restituye si la hemos perdido a la gracia de Dios. Segundo, el perdón de los pecados, sean veniales o mortales, tiene como resultado además la paz y la tranquilidad de conciencia. Tercero, hay faltas como el aborto que dejan en el alma una huella muy difícil de borrar. Mujeres hay que recurren a un psicólogo para liberarse del complejo de culpa que no las deja vivir en paz. Cuarto, el pecado menoscaba o rompe totalmente a la comunión fraterna. No hace falta mencionar todos los pecados con que el hombre ofende al prójimo: mentiras, odios, rencores, injurias, traiciones, calumnias, golpes, asesinatos. Los pecados veniales y los mortales. Una cuestión surge a menudo en la conciencia de los fieles. ¿Cómo sabemos que un pecado es mortal? La Iglesia nos da la solución. Para que un pecado pueda considerarse grave o mortal, debe reunir 3 condiciones. Primera, pleno conocimiento, o sea, que sepamos sin lugar a dudas que una acción es pecaminosa, por ejemplo, robar. Segundo, pleno consentimiento, es decir, la aceptación total por parte de nuestra voluntad para cometer esa acción. Sé que es pecado robar, pero quiero robar. Tercero, materia grave. Dado el pleno conocimiento y el pleno consentimiento, queda aún el criterio de la gravedad de la acción misma. No es lo mismo, siguiendo con el ejemplo del robo, apropiarse de 20 pesos que de 20 millones. No es lo mismo un empellón que un balazo. En muchos casos podemos aquilatar la gravedad de la acción cometida por el daño causado al prójimo o a nosotros mismos. En otros casos no será tan fácil resolver la cuestión de la gravedad de la materia. Es necesario informarse, preguntar tal vez al confesor mismo. Debemos instruirnos en religión y tener un director espiritual. Si no formamos nuestra conciencia rectamente, podemos creer que todo pecado es mortal y privarnos de la Sagrada Comunión, pudiendo hacerlo. Y también puede suceder que nos acerquemos a la Eucaristía inconscientemente, estando en pecado mortal. No podemos basar nuestra conducta moral en el concepto de que al cabo no es pecado mortal, llevando una vida mediocre de constantes
ofensas veniales o leves a Dios nuestro Señor. El amor a nuestro Señor debe impulsarnos a evitar toda clase de pecado. Además, el camino al pecado mortal es ciertamente el venial. Listo, Sandra. Eso es todo. Listo, Seba, muchas gracias. No sé si alguno A otro usted. tenga una sugerencia o alguna pregunta. Bueno, entonces ninguno tiene ninguna duda, ninguna pregunta, entonces damos por terminada la reunión. Dentro de 8 días sí nos vemos presencialmente queriendo Dios. Y en el transcurso de la semana les voy indicando qué vamos a hacer ese día. Listo. Muchachos, muchas gracias. Feliz fin de semana, que descansen. Muchas gracias, Sandra. Y a ustedes y a todos los muchachos también. Muchas gracias por haberse conectado. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Sandra, y especialmente a los muchachos que se conectaron hoy para estar hoy en la reunión. Desaparece.